Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por asistir a esta conferencia de Médicos Unidos, hoy que es 31 de julio del año 2020. Y tengo mucho gusto en presentar al doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Él es médico cirujano por la Escuela Médico Militar. Hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Central Militar, hizo la subespecialidad de gastroenterología en el Instituto Nacional de Pediatría, hizo una maestría en ciencias médicas en el Instituto Politécnico Nacional y es miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. El día de hoy nos va a hablar de la colirimetría fecal en el diagnóstico oportuno de la atresia biliar. Adelante, Reinaldo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Es para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta pantalla, aunque tenga ahí un letrero adicional, para presentar para ustedes una cosa que me ha preocupado a mí desde los últimos casi 30 años, que es la detección oportuna de la atresia de vías biliares y de otros síndromes colestásicos. Y de paso hacer un tamiz para encontrar estos niños amarillos y de la importancia que reviste el contar con todo el personal de salud. La agenda de la presentación es la siguiente. Vamos a hablar un poco de prevención y tamizaje. Les voy a presentar un caso clínico en dos partes. Vamos a hablar de definiciones, de diagnóstico y tratamiento, la detección y la referencia oportuna, las áreas de oportunidad y un resumen para llevar a casa. La medicina preventiva reza dentro de sus conceptos que hay una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria es básicamente promoción de la salud y en el caso preciso de la colestasis y la atresia de vías biliares sería antes de nacer, lo cual es complicado, pero se puede hacer promoción de la salud. La prevención secundaria se hace después del nacimiento. Ahí es en donde el diagnóstico precoz y el tamizaje tienen su importancia. Sin embargo, la falta de información y el desconocimiento hacen importante que la promoción de la salud sea preponderante. La medicina preventiva en nuestro país ha evolucionado desde un tamiz metabólico muy precario hasta un tamiz metabólico empleado. Ya tenemos uno visual, un auditivo, la colorimetría fecal y más recientemente la displasia de cadera. Las condiciones para que se haga un tamizaje dentro de del sistema de salud es que sea un problema de salud importante que tenga dos periodos. Uno latente asintomático, un periodo sintomático temprano, que exista una intervención benéfica con estudios disponibles y confiables y un tratamiento benéfico si se aplica de manera oportuna. En esta situación existen 84 padecimientos y dentro de ellos la atresia de vías biliares. Voy a ver rápidamente un caso clínico. Es un chiquitín que nació un 4 de julio en Uruapan, Michoacán. Pesó al nacer 3.100 gramos, una talla de 57 centímetros y se alimentó al seno materno de manera exclusiva. Presentó ictericia aparente desde la segunda semana de vida. Lo revisaron y le mandaron helioterapia al sol. Al mes, su segunda revisión, persistía ictérico, le mandaron más helioterapia y le agregaron vitaminas. El chiquitín tuvo una tercera visita más o menos a los 60 días de edad, donde ya tenía una bilirrubina directa de 6, unas aspartato aminotransferasa de 45, una aminotransferasa de 52, discretamente incrementadas. Le mandaron a hacer un ultrasonido por la persistencia de la ictericia y con esas bilirrubinas que se lo reportaron como normal. Afortunadamente lo refirieron a un tercer nivel de atención, a pesar de tener más de 60 días de vida. Ahí de inmediato se le realizó un gamagrama de hígado y vías biliares que reportó que sí captaba, pero no excretaba. Y aquí se nota que el radiotrazador se concentra en el hígado y en la vejiga. Hasta ahí el caso clínico. Hablar de ictericia es hablar de ictericia fisiológica, que tiene un tiempo de aparición, que es al segundo día de vida, que tiene una duración de 10 a 14 días, se presenta en el 80% de los prematuros, en el 60% de los residuos a término
y es predominantemente bilirrubina indirecta. Sin embargo, existe una ictericia patológica que predomina la bilirrubina directa, es aquella que persiste más de 14 días y se acompaña de coluria y de acolia. La 13 de vías biliares es una colangiopatía obliterante progresiva que produce cirrosis y es la causa de hepatopatía terminal en niños y la causa principal de trasplantes hepáticos en la infancia. Tiene una incidencia de presentación de 1 por cada 5,000 a cada 18,000 nacidos vivos. El diagnóstico perinatal es difícil. La etiología y la patogenia es durante el embarazo, existen alteraciones vasculares o genéticas. El momento del nacimiento puede ser algunas toxinas, virus, alguna lesión vascular, isquemia, reperfusión, y empieza un proceso inflamatorio infiltratorio que conduce a fibrosis. La TC vías biliares tiene dos cuadros clínicos. Uno inicial, que es fetal o embrionario, que solo es el 20% de los casos. Estos niños nacen ictéricos y tienen malformaciones congénitas o padecimientos que hacen que permanezcan en el hospital y se realice el diagnóstico de manera oportuna. Sin embargo, la postnatal o adquirida es el 80% de los casos y también no se sabe a qué se deba exactamente, pero es que el 80% de los casos se presentan de manera postnatal. Esta colangiopatía obliterante progresiva. Desde el punto de vista fisiopatológico, existe una alteración en el flujo de la bilis hacia el intestino y se reclutan vías alternas de excreción a través del riñón y ahí es la presentación de la coluria. Y la ausencia de pigmento biliar produce la acolia o la hipocolia. Afortunadamente, la atresia de vías biliares tiene una solución quirúrgica, que es la cirugía, la porto entero anastomosis de Kasai, o bien un trasplante. Tiene un pronóstico de que si se realiza antes de 45 días de edad y la biopsia del porte hepático en el momento de la cirugía tiene más de 140 micras, tiene un buen pronóstico y además es muy importante la experiencia quirúrgica. Es importante que el Kasai se realice antes de 45 días de edad. ¿Por qué? Incide en la sobrevida de estos padecimientos. Si se realiza antes de 45 días de edad, tenemos 75% de sobrevida a 5 años. Entre 46 y 75, la sobrevida a 5 años es del solo 33%, y si se realiza más allá de 75 días de edad, la sobrevida es muy pobre. Existen otras opciones, como un trasplante, que se puede realizar prácticamente en cualquier momento, si los cirujanos están en posibilidades de hacerlo, o bien la cirugía, la medicina regenerativa, que en fechas recientes puede darnos algunas sorpresas. Es muy importante, como ya había mencionado, realizar la cirugía de Kasai en un centro quirúrgico con experiencia. Y para muestra, en Inglaterra y Gales en 1895 tenían 15 centros quirúrgicos que hacían cirugía de Kasai. Y encontraron que en los hospitales que tenían menos de 5 cirugías por año, había un 14% de sobrevida, mientras que en los hospitales con más de 5 cirugías por año, la sobrevida era del 61%. Decidieron concentrar la cirugía de Kasai solo a 3 hospitales en el Reino Unido y actualmente tiene una sobrevida de 89% o más. Vamos a hablar un poco de colestasis. La colestasis, desde el punto de vista fisiológico, es la reducción del flujo biliar del hígado al intestino. Y desde el punto de vista bioquímico, es una bilirrubina directa igual o mayor a 2 miligramos por decilitro, o bien el 20% de las bilirrubinas totales, o unos ácidos biliares mayores de 10 micromolas por mililitro. El síndrome colestásico neonatal agrupa una serie de padecimientos que se presentan en los primeros meses de la vida y comparten las características clínicas de ictericia, hipocolia, acolia y coluria. El síndrome colestásico neonatal es una pequeña caja de Pandora que agrupa a más de 100 padecimientos. Y si realizamos el global de la incidencia de estos 100 padecimientos, la frecuencia de presentación es 1 por cada 2.500 recién nacidos a término. Aquí cambia la cosa. La colestasis es un
diagnóstico neonatal o perinatal urgente porque el objetivo principal es diferenciar si se trata de un proceso hepatocelular o intrahepático contra un proceso extrahepático obstructivo. Este es un pequeño flujograma sencillo para ilustrar que si existe ictericia más allá de 14 días de edad y se toma una determinación de bilirrubina, si este es igual o mayor a 2 miligramos por decilitro, se debe realizar enseguida un ultrasonido de vías biliares, hígado y vías biliares. El ultrasonido solo sirve para saber si existe un quiste de colédoco o no existe quiste de colédoco. Si existe un quiste de colédoco, se deriva directamente a tratamiento quirúrgico. Si no tiene quiste de colédoco el ultrasonido, se debe referir a un tercer nivel de atención para que se realice una serie importante de procedimientos diagnósticos que voy a demostrar un poquito adelante para determinar si el tratamiento es médico o el tratamiento es quirúrgico. Una vez que tenemos las bilirrubinas elevadas, este es el camino que se debe de seguir para llegar al diagnóstico definitivo, si es un problema intrahepático o es un problema extrahepático. Hacer un perfil de TORCH con un perfil de hepatitis y un BDRL, una terminación de alfa-1 antitripsina en nivel sérico y fenotipo, el aminograma en orina y en sangre, algunos reproductores en orina, repetir en el ultrasonido, un gamagrama de hígado y vías biliares, una colangioresonancia si está disponible, o bien ir directo a una biopsia hepática o a una laparotomía con una colangiografía transoperatoria. Esto debe hacerse en un tercer nivel entre 3 y 7 días. Debe hacerse de manera rápida. Sin embargo, la colestasis neonatal desafortunadamente tiene un diagnóstico tardío debido a confianza, a buena voluntad, no queremos que los niños tengan, no creemos que los niños tengan un padecimiento fatal y lo más grave es que no sepamos de qué se trata. El diagnóstico temprano debe basarse en la sospecha. Todo niño que tenga ictericia más allá de 14 días de edad debe someterse al flujograma que les mostré hace unos minutos. ¿De qué tamaño es el problema? El año pasado en México, en el país, teníamos una población de 125 millones de habitantes, con 2 millones casi 200 nacimientos el año pasado. Si reunimos todas las causas de colestasis, uno por cada 2.500 nacidos vivos, estamos hablando que tenemos 900 pacientes con síndromes colestáticos neonatales, de los cuales el 50% son a 13 de vías biliares. Sin embargo, a los hospitales de concentración arriban entre 7 y 25 casos por año y desafortunadamente lo hacen de manera tardía. Por ejemplo, en el Centro Médico de Occidente, en el año 2009, demostraron una incidencia en un lapso de 15 años de 133 pacientes, es decir, 8 pacientes por año. La edad del diagnóstico era entre 60 y 90 días de edad. De esos 133 pacientes viven 113, lo que da una mortalidad del 88%. He ahí la importancia del personal, de todo el personal de salud para el pronóstico, la detención oportuna y sobre todo en el primer nivel de atención para hacer una referencia a donde se pueda hacer un diagnóstico preciso y se dé tratamiento. Pero pareciera que todos estos niños están gritando abajo del agua. Pero se han hecho múltiples intervenciones para el diagnóstico oportuno. La más sonada es la que hizo Matsui en 1994, que la hace hasta la fecha, la colorimetría fecal. Él la inició en 1994, se ha intentado bilirrubina directa, ácidos biliares, grasas en heces, con una espectroscopia por resonancia magnética, bilirrubina fecal, ácidos biliares en orina. En Taiwán, siguiendo el ejemplo del doctor Matsui, se realizó un tamizaje universal. Más adelante les mostraré cuáles son los resultados. Pero las nuevas tecnologías, la metabolómica, que no está tan fácilmente accesible, es decir, que al momento no hay un método idóneo para llegar al diagnóstico de atresia de vías biliares. Les decía que el doctor Akira Matsui, en 1994, empezó en una prefectura de Japón el 85% de todos los nacimientos. Encontró 15 casos de atresia de vías biliares con una sensibilidad de 67% y una especificidad de 99.9% con la colorimetría fecal que les muestro. Y
logró disminuir el tiempo de Kasai. En los que se hizo tamizaje, el promedio de que se realizó la cirugía fue de 53 días, mientras que en los que no se realizó el tamizaje, el promedio de días en que se realizó el Kasai fue en 84 días, lo cual es catastrófico. En Taiwán, en el 2004, empezaron el tamizaje universal. Encontraron una sensibilidad que llevaron hasta el 99% y una especificidad igual prácticamente de 100%. Antes de la colorimetría fecal, el Kasai se realizaba antes de 60 días en solo el 23% de los casos. Ya con la colorimetría fecal, el Kasai se hace en casi el 75% de los casos. Por lo cuanto, el método es factible y es económico. Afortunadamente, la colorimetría fecal ha venido ganando adeptos en varias partes del mundo. Les decía, Japón en 94, en Argentina en 1999 empezaron un estudio piloto y actualmente ya es una ley nacional, ya lo tienen como ley nacional, y esta es la colorimetría que tienen en Argentina. En Taiwán en 2004, esta es la colorimetría de Taiwán. En México en 2010 se logró introducir a la Cartilla Nacional de Salud. En Brasil en 2010 se hizo una alerta amarilla para encontrar estos niños amarillos. En Alemania en 2016, esta es la cartilla alemana, y en Canadá, esta es la cartilla de Canadá y de Suiza. La de Alemania y Suiza son muy parecidas. Por lo tanto, la colorimetría fecal ha demostrado ser costo efectiva. En un estudio que hicieron en 2015 en Estados Unidos se encontró que la impresión de la colorimetría es de 30 centavos de dólar, un Kasai cuesta $65,000 y un trasplante cuesta $187,000. Y hay en varias partes del mundo ha demostrado que el método es costo efectivo. Aquí hemos lanzado una campaña para encontrar a estos niños amarillos, educando al equipo de salud, informando e instruyendo a las madres y con un póster para buscar estos niños amarillos. La misión imposible es tener un diagnóstico y un tratamiento antes de 45 días de vida. ¿Por qué? La disminución del flujo biliar evoluciona rápidamente a una hepatopatía progresiva que llega a hipertensión porta, a insuficiencia hepática y a la muerte. Continuando con el caso clínico, llegó el 6 de septiembre, ya después, 2 días después de que se hizo el gamagrama que captaba y nos quetaba, fue sometido a una laparotomía exploradora en la que encontraron una fibrosis del colédoco, se realizó una cirugía, un procedimiento de Kasai, la biopsia del porta hepática resultó menor de 100 micras, o sea, con un mal pronóstico. El paciente se puso en la lista de espera para trasplante hepático y se hizo seguimiento en consulta externa. Las bilirrubinas en octubre estaban en 7, se mantuvieron en 7, volvió en enero, pero ya volvió con prurito, irritable, con abdomen globoso, con circulación colateral, con ascitis, con varices esofágicas, es decir, desafortunadamente la crónica de una muerte anunciada. Murió antes de que se pudiera hacer el trasplante. En la tesis de vías biliares se ha demostrado que el tratamiento es secuencial. Si se hace una cirugía de Kasai antes de 45 días de edad, el 50% llegan a la adolescencia y un tercio llegan asintomáticos con una sobrevida de 90%. La siguiente opción es el trasplante. Si el Kasai no funciona o se puede realizar el trasplante, pues se puede hacer el trasplante. Hemos avanzado mucho, hemos descifrado el genoma humano, hemos podido llegar, cuando menos con exploración, a otros planetas. Ahora ya se volvió a lanzar otra sonda, pero pues estamos en capacidad de lanzar una alerta amarilla para encontrar estos niños ictéricos con atresia biliar y otros síndromes colestásicos. Es importante tener lineamientos para hacerlo, porque la promoción de la salud debe de contar con una red de detección oportuna que tenga responsabilidades específicas, un buen sistema de referencia con hospitales de concentración donde se haga el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Por lo tanto, basta abrir los ojos para encontrar niños amarillos. Tenemos ventanas de oportunidad para la promoción de la salud en la atención del embarazo. En algunos lugares ya se ha intentado entregarles en algún momento del control del embarazo la cartilla nacional de salud
para que estén expuestas y para que la vayan revisando y se pueda, son 8 ventanas de oportunidad. Tenemos instituciones, tenemos normas, tenemos guías y tenemos la ventana de oportunidad, que son las 8 citas prenatales y las 2 citas postnatales para poder evitar que estos niños lleguen a una tragedia. Contamos con una cartilla de salud nacional vigente, ojo, cartilla nacional de salud, no cartilla de vacunación. Ese es un vicio que tenemos de pensar que solo sirve para vacunar y así se les queda grabado en el disco duro a las mamás y piensan que solo sirve para vacunar y nunca la abren. Es importante recalcarles que deben abrirla y revisarla. La estrategia de promoción de la salud son en las consultas de control de embarazo, la revisión neonatal a los 7 y a los 28 días, mostrarles la colorimetría fecal y un video educativo que les mostraré casi al final de la presentación. O bien buscar recursos y ponerlo en los medios de difusión masivos para que la gente lo vea y lo ponga en práctica. Con la colestasis es un diagnóstico urgente y nos puede incrementar, esta pequeña caja de Pandora nos puede incrementar y nos puede dar un tamiz neonatal más que ampliado. 100 padecimientos más el tamiz inicial que tenemos, es un tamiz súper recontra requete ampliado a un costo ridículo. Entonces, estamos en posición de lanzar esta alarma para encontrar, o esta alerta para encontrar estos niños amarillos. Les recuerdo el flujograma. Niño que tenga ictericia más allá de 14 días, se le debe realizar una determinación de bilirrubinas. Si tiene una bilirrubina directa igual a 2 miligramos por decilitro, hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares. Si el ultrasonido tiene quiste, el tratamiento es quirúrgico. Si no tiene quiste, se debe referir sin tardar a un tercer nivel de atención. Recordar siempre, cuando haya ictericia después de 15 días con coluria, con acolia o hipocolia, debe hacer sonar la alarma, hacernos pensar y hacer hasta lo imposible por llegar al diagnóstico antes de 45 días de edad si se trata de una atresia biliar o de una causa intrahepática. Tenemos áreas de oportunidad. Todavía no están completos los lineamientos de la Cartilla Nacional de Salud. Podemos educar a pregrado y a posgrado, a los médicos generales, compartir con los compañeros ginecobstetras, con el personal de enfermería, con trabajo social, con los compañeros de laboratorio, porque a veces se mandan estos niños al laboratorio y deben considerar la determinación de bilirrubinas como urgente, hay que hacerla en el momento, en todo niño menor de 2 meses de edad. Estamos en posibilidades de establecer un registro nacional. El Seguro Social tiene un registro nacional de sus casos nada más. Y los lineamientos nos llevarán a tener centros institucionales de referencia e insistir mejor en la difusión. Para llevar a casa, la colestasis neonatal agrupa más de 100 padecimientos que son de diagnóstico urgente. Y más cuando tengan coluria y acolia, porque la atresia biliar es una colangiopatía obliterante progresiva que lleva a hepatopatía terminal. Se debe hacer una referencia rápida al tercer nivel de atención para que se realice una cirugía de Kasai antes de 45 días de edad. Hay que involucrar a todo el personal de salud en la promoción de la salud desde el control del embarazo y sobre todo revisar la Cartilla Nacional de Salud. Les voy a poner un video que se puede descargar de YouTube.
Por lo tanto, si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Hasta el momento, desde que el 2013 se incluyó en la Cartilla Nacional de Salud la colorimetría fecal, pareciera que todavía estos niños siguen llegando tarde al diagnóstico. Por eso es importante involucrar a nuestros compañeros ginecólogos y a todo el personal de salud. Muchas gracias por su atención. Estoy listo para sus preguntas. Si puedes quitar ya de compartir la pantalla, por favor, Reinaldo. Listo. Bueno, pueden en el chat hacer sus preguntas, las puede leer el doctor Michel, pero pues definitivamente quiero comentar que, como tú bien lo dijiste, el diagnóstico oportuno, pues como es algo prevenible y predecible, pues va a evitar las muertes de estos niños. Mi pregunta sería si consideras tú que en los hospitales considerados de tercer nivel en la provincia, en México, son aptos para realizar este tipo de cirugía. No lo sé si todos los terceros niveles lo sean. Desafortunadamente, los terceros niveles, no tengo una respuesta clara, no lo sé. Debieran ser, pero es importante que cada institución los canalice, porque, por ejemplo, Seguro Social tiene, ¿cuántos terceros niveles de atención tiene? ¿15? No, yo 20 creo, a lo mejor. yo creo que unos 30, ¿no? Fácil. Y si en esos 30 se diluyen las cirugías, les va a tocar un CASAI por año. Entonces, lo importante sería que se determinara, que las instituciones dijeran, paciente con estas características debe canalizarse a tal centro de atención. Yo alguna vez me satanizaron, lo comenté en alguna reunión, dije, si el Hospital Infantil de México es el único programa exitoso de trasplante hepático en niños, pues que se dedica a hacer trasplantes. El Instituto Nacional de Pediatría, que no tiene un programa de trasplante, o cuando menos no que yo conozca, pues debiera dedicarse a hacer CASAIs, que hagan CASAIs, que sean los expertos en CASAI, pero no todo mundo quiere hacer CASAI, todo mundo quiere hacer trasplantes. Entonces ahí es cuestión de trabajar en equipo para el bien de estos niños. Bueno, la pregunta que te hacía y con esta contestación llega a una conclusión. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Centro Nacional de Enfermedades Cardíacas de Estados Unidos es el Texas Children's Hospital en Houston. Y para problemas anorrectales en Estados Unidos está el Hospital de Lick. Con esto quiere decir que aunque hay cirujanos pediatras hábiles y que pueden hacer o atreverse a hacer ese tipo de cirugía, pues por alguna razón no tienen la infraestructura necesaria, no es nada más el hecho de operar, sino los cuidados posteriores, o sea, toda una infraestructura para que lo que se haga sea un éxito. Entonces yo siento que debe de serse muy, tal vez dentro de la estrategia que yo propondría, sería que se escogiera un hospital en México para que en el momento que se detecta un padecimiento de atresia de vías biliares sea canalizado a ese sitio y que tenga grados de excelencia. Con eso se garantizaría todavía más la sobrevida de estos niños. El problema es que no fuimos al kinder y no aprendimos a compartir, y somos cangrejos mexicanos. Todo, como mencioné hace un momento, todos quieren hacer CASAI. Están ávidos de hacer CASAI. Y los programas de trasplante, pues el único exitoso que yo conozco es el del Infantil de México. Desafortunadamente, si uno llega a la lista de espera, el paciente que les presenté, me dijeron, sí, nada más que tu paciente está en el número 100, en la lista de espera en el número 100. Institucional, gracias. Hay un Centro Nacional de Trasplantes.
que yo pensé que funcionaba como centro nacional, como un centro de referencia, como un árbitro, pero no. Resulta que cada hospital que hace trasplante tiene su propia lista de espera. ¿Qué les parece? No sé si sabían eso. Bueno, parece ser que hay una lista nacional de trasplante renal, pero yo desconocía en el caso de hígado. Creo que la lista de espera para trasplante renal es nacional, o a lo mejor estoy equivocado. No sé Cuando si yo hay... lo, perdón, cuando yo lo averigüé, no estoy tratando de leer, pero no encuentro preguntas. Por ahí el doctor Rosales Castellón decía que no había audio. No había audio. A ver, si quieres se lo abro. A ver, A Pastor Rosales. Rosales. A ver, voy a... Para abrirles el audio, a ver si les puedo ampliar sus dudas. Rosales. Digo, yo espero haberles dejado muchas dudas. A ver, voy a activar. A ver, ahí Pastor, está. ahora sí nos escuchas y nos ves. Nada más que su micrófono no está. A ver. Él tiene cerrado su micrófono, lo tiene que activar. No, ya los escucho. Ahí. Adelante, doctor. Sí, sí los escucho perfectamente. No sé si tenías alguna duda, Pastor. No, pues yo de esto, pues ya sabes que lo tengo desde hace mucho tiempo estudiado también. Y pues, con tu plática, pues a mí en lo particular no me dejas ninguna duda. Yo esperaba dejarles muchas dudas porque algún viejo maestro nos decía, cuando uno va a una charla y sale uno sin dudas, haz de cuenta que no aprendí nada. Pero yo sé que tú eres un estudioso del tema. Gracias. Digo, espero haber sido lo suficientemente vehemente como para no dejar dudas. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero yo sigo preguntándome si un niño que nace en la provincia, en un centro de salud, y por ahí un pasante o un centro de salud ahí mismo lo ven ictérico, el mecanismo burocrático para llegar a un tercer nivel le dará tiempo a este niño. Notado cuando estaba No terminé de escuchar, pero creo que tu pregunta va encaminada a que si conozco cuál es el flujograma. No existe un flujograma determinado. Espérame tantito, voy a silenciar porque si no se vicia el sonido. Ahí está. Decía yo que... Perdón. Sí, mi comentario era de que si un niño en la provincia, en Chiapas, lo atienden en un centro de salud para que llegue a un tercer nivel de atención, creo que va a estar burocráticamente complicado. Necesitamos reestructurar, siento yo, o que las autoridades estén conscientes y pues capacitar a la gente de pregrado, hacer pláticas para la gente de educación médica continua, y yo no sé si sea obligatorio para la residencia de cirugía pediátrica, pues tener algún tipo de capacitación de esto. No sé, desconozco. ¿Cuál sería ahí tu comentario? No lo sé. El camino burocrático del sistema de nuestro Sistema Nacional de Enfermedad, porque ojalá fuera Sistema Nacional de Salud. Nuestro Sistema Nacional de Enfermedad lo desconozco, pero es muy burocrático. Por eso precisamente esta colorimetría fecal que se incluyó en la cartilla de muy buena fe, con muy buena voluntad, con mucho ánimo, le faltan lineamientos. Los lineamientos de la cartilla, o sea, para que la cartilla funcione, para que un tamiz funcione, debe tener lineamientos. Y en los lineamientos se dice, primer nivel de atención tienes que hacer esto. Segundo nivel de atención, tus responsabilidades son estas. Segundo nivel, estas son tus responsabilidades. Y tercer nivel, eso es lo que tienes que hacer. Por eso es importante
en retomar esos lineamientos. Hemos estado insistiendo desde el 2015, 2016, nos estuvieron llevando a reuniones periódicas para que estos lineamientos quedaran bien planchados, pero era un terrible, por decirlo de manera coloquial, un terrible cotorreo porque no se llegaba a nada. Incluso yo les dije, yo tengo el póster y tengo los derechos de autor del póster que les mostré, tengo un video y yo no tenía los derechos del video. Por eso este video que les presenté está disponible en YouTube, se puede buscar como diagnóstico oportuno de colestasis y se puede bajar, está disponible, se puede bajar, ojalá lo pudieran bajar y reproducir. Tuve que reeditarlo. Yo en 2013 hice un video y perdón, en 2010 hice el video y este video es de 2013-2014, se volvió a hacer este video. Entonces está disponible. Contestando concretamente a la pregunta, el trámite burocrático, Seguro Social tiene uno, Secretaría de Salud tiene otro, el ISSSTE seguramente tendrá el suyo. En el sistema, cuando menos en el que yo conozco, el sistema de sanidad militar, pues todo se canaliza hay hospitales que tienen cirujanos pediatras. Y ojalá, afortunadamente, y lo digo con orgullo, los cirujanos pediatras que están en hospitales regionales son directivos. Ojalá que no se animen a hacer el CASAY y lo deriven al Central Militar, que sería nuestro hospital de concentración. Caray, pues yo veo muy complicado y muy complejo el llegar a buenos términos de poder hacer que estos niños que padecen atresia de vías biliares específicamente, pues puedan tener un buen pronóstico. O sea, quiero ser optimista, pero deberíamos de empezar por hacer los médicos en las escuelas de medicina conscientes de detectar un niño ictérico. Yo creo que debemos de preparar médicos para el contacto primario, no para hacer especialidades. Estoy hablando de las escuelas de medicina. Perfectamente de acuerdo. Y luego, en los médicos que se certifican y se recertifican y toda esa serie de cosas, debería de haber un programa al menos de que esos médicos deberían de tener para su certificación pues una manera de entender o conocer los padecimientos de primer contacto. O sea, no necesitan conocerse la técnica quirúrgica ni nada más detectar a un paciente que esté ictérico. Y luego de ahí, pues a lo mejor una idea utópica para mí sería, en lugar de tener tantos centros médicos en el país, tener uno específico para tratar padecimientos como este tipo y que ese sea el centro de referencia. Se gastarían menos recursos, se harían las cosas mejor y sobre todo se les brindaría a los pacientes un mejor pronóstico. Totalmente de acuerdo. El problema es, como ya decía yo, somos cangrejos mexicanos y cada quien jala para cada cual. Ojalá estamos todavía en pláticas con la Secretaría de Salud para sacar estos lineamientos. Cuando estos lineamientos salgan y tengamos las responsabilidades, incluso no solo al sistema de salud, sino al sistema estatal. O sea, lo que el Estado, lo que el municipio, o sea, está muy bien pensado estos lineamientos. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pero alguien ahí puso el video. Pero yo creo que hay una gran tarea, me dejas muy entusiasmado, quiero felicitarte. Leí una pequeña parte de tu currículum, Reinaldo, pero sé que eres un médico de una trayectoria y una infinidad de cosas que has realizado a lo largo de tu vida profesional de manera muy admirable. Creo que debe de haber un foro, vamos a ver si lo promovemos en Médicos Unidos,
para ver qué cambios se deben de hacer como una utopía, pero tiene que haber una idea, porque estoy viendo que, como tú bien dices, la Secretaría de Salud no es de salud, es de enfermedad. Y tenemos problemas muy serios que causan muertes y que no nos damos cuenta, los vemos pasar. Así es de que, pues agradezco mucho tu participación. Ha sido una excelente plática. ¿Y algún mensaje final, Reinaldo? Nada más desearles buenas noches y agradecerles su atención y a seguirse cuidando del coronavirus. Muchas gracias a todos. Cerramos la sesión.